día. ¿Qué pasó? ¿Cantaron mucho? ¿No salió la voz? ¿Buen día? Ahora sí. Por un momento pensé que me había quedado solo, y que eran solamente figuras allí, o que habían dejado su lugar, su espíritu se había ido, no sé qué había pasado. No tiene hermano, que si no es un gusto estar acá. Ustedes saben, a mí me mintieron, me dijo Félix, andá que hay lechón de nuevo. Vine acá, no vi el fuego, digo, algo pasó. El hermano que tuvo el otro día no estaba, el que cocinaba, vino el que estaba ahí asistente, lo vi así nomás, digo, no va a haber lechón, digo, bueno, vamos a tener que esperar la próxima. Un momento muy lindo en la reunión de varones que tuvimos allí en ese encuentro, donde pudimos compartir lechones, ¿verdad? Pero pudimos compartir mucho la palabra, y bueno, ver hermanos allá también, que estaba también en ese encuentro, y fue muy lindo compartir eso. La verdad, hermanos, quería hoy compartirles la palabra, entendiendo que nosotros nos sostenemos por toda la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, nosotros hablamos de doctrina, y cuando hablamos de doctrina hablamos de conjunto de enseñanzas. Es decir, la palabra es todo. Y se puede decir que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento. Y nosotros vemos allí en la palabra todas las enseñanzas que Dios dejó para la iglesia, y fundamentalmente en el Nuevo Testamento todo lo que es la parte de la práctica de la vida de la iglesia y cómo debemos vivir a través de la enseñanza de los apóstoles, fundamentalmente el apóstol Pablo, que escribió 14 de las cartas que están allí en el Nuevo Testamento. Así que hoy vamos a hablar y a pensar sobre esta doctrina, y sobre todo hablar sobre el Hijo. Porque hoy en día tenemos el problema de que hay mucha falsa doctrina. Es decir, ¿qué se entiende por falsa doctrina? Cuando Cristo no reina en las cosas que se dicen. Por ejemplo, nosotros tenemos los testigos de Jehová, los mormones, que no hablan de Cristo, gracias hermano, que no hablan de Cristo como Dios, que hablan de Cristo como nuestro hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas cosas son las cosas que nosotros tenemos que aprender bien a rajatabla, porque en algún momento vamos a tener que hablar y dar razón de las cosas que creemos, ¿verdad? Porque hoy en día el enemigo, que es el príncipe de este mundo, está preparado para que nosotros seamos confundidos. Y por ejemplo, una de las cosas sea, y una de lo más visible, es cuando el hermano deja de venir a la iglesia. Que es cuando el enemigo, hace poquito tuve una charla en la consejería, estábamos con mi esposa hablando con una chica, y estábamos ahí, ella venía con muchos problemas y muchas cosas de verdad. Estaba bien lo que decía y lo que planteaba, ¿no? Pero después que terminó de hablar, yo le dije, ¿cuánto hace que no tenés un devocional claro con el Señor? Un momento de oración con el Señor. ¿Cuánto hace que no lo tenés? Y ella se rió por un momento y me dice, y hace más de 3 meses que yo no oro ni le oro. Entonces yo le dije, ¿vas permitido en todo este tiempo que el enemigo se siente en tu mesa, se acueste en tu cama, esté con vos todo el día, porque dejaste de lado lo más importante, que es tu relación con Dios? Y el enemigo ganó. Y hoy delante mío no veo una hermana en Cristo, veo una hermana que está siendo sofocada, que necesita de Dios y que necesita volver a esa fuente que es la palabra, que es la que nos alimenta, que es la que nos sostiene y que es la que nos da las certezas. Porque cuando nosotros dejamos nuestro devocional, nuestra oración, lo que decimos es al enemigo, vení, aprovechate.
Y esas cosas son las cosas que nosotros no podemos. No podemos. Dios nos llama a una vida de victoria y nos llama a una vida, como decíamos el otro día en el retiro, a que seamos felices. Dios no quiere que andemos con cara larga, ¿no? Como yo. Yo no soy un ejemplo de sonrisa, se dieron cuenta, ¿no? Yo no soy un ejemplo de sonrisa. Me acuerdo, siempre se acuerda de mi esposa cuando me conoció, yo no me reía. Si este hombre no se ríe. Claro, viste, yo venía del mundo, venía medio bastante batallado. Y me costó reírme. Y no soy el tipo que va a animar una fiesta, seguramente. Ni soy el más simpático de acá. Pero sí tengo gozo por todo lo que Dios hizo en mi vida. Porque Dios transformó una vida que venía paleada. Y el Señor la transformó. Y esa doctrina que me enseñaron hace muchos años en la primera iglesia bautista, cuando empecé allí, que me entregué al Señor, nos entregamos, nos conocimos, es la doctrina que hoy sostiene mi fe. Es la que hoy me hace estar como sea. Hoy tenía que venir. Y nada me iba a impedir eso. Aun cuando me levanté medio congestionado, aun cuando la alabanza hoy fue pum para arriba y los temas altos, y a mí me gustó porque Él vive. Triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo voy a leer la historia de un teólogo en una reflexión que él decía, dice, un día mientras corría para dar un mensaje de su padre en la villa local, pasó por una región pobre. Este era un rey, un príncipe que quería encontrar una doncella, ¿no? Y mientras echaba un vistazo a través de la ventana de su carruaje, los ojos se fijaron en una bella doncella que estaba allí, ¿no? Durante los siguientes días él pasaba, este tipo pasaba con su carruaje y quería conquistarla, pero él dice, ¿cómo voy a hacer para conquistarla? Porque si él se acercaba con el carruaje, tirado con 6 caballos y todo eso, a conquistarla, dice, quizás ella se sienta más obligada por mí a estar conmigo por todo lo que tengo, por todos los bienes que tengo y por todo lo que eso lleva. Pero entonces dice, me voy a cambiar, me voy a poner una ropa común, me voy a filtrar entre la gente y la voy a conquistar, ¿no? Entonces él hace eso y abandonó su traje real, fue a la aldea entrando sin su corona y vestido de campesino, vivió con ellos, compartió los intereses y asuntos y habló hasta de la misma manera. Y en ese tiempo la doncella cultivó su amor hacia él por quien él era y porque él la había amado primero. Esta simple historia y casi infantil es lo que ocurre con nosotros. Porque con nosotros sí Jesús, ¿verdad? Porque el Dios que se encarnó, vino y vivió con nosotros, revelándose a nosotros de una forma comprensible. Ahora, al hacerse hombre, Jesús no se humilló, sino que se limitó. ¿Por qué? Porque él era Dios. Y toma forma de siervo. Y se humana, ¿no? Y mirá, se habla de que Jesús fue hecho semejante a los hombres, no dice idéntico a los hombres. Esa palabra, semejanza, es una palabra que tiene que ver con que temporalmente Él toma un aspecto de una persona. Pero era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Y nosotros tenemos que hoy ver que ese hombre, 100% hombre, 100% Dios, que está sentado a la diestra de Dios Padre, también está aquí. Y por su Espíritu Santo está en nuestro corazón. Por lo tanto, no podemos dar el lujo de andar por ahí caiduchos,
tenemos a nuestro Padre en nuestro corazón. Dice, porque Él vive, triunfaré mañana. ¿Dónde vive? En tu vida, amén. Bueno, pensé que estaban ahí dudando, no duden de esto. Porque esto es doctrina, esto es lo que pasa. Esto cuando vos levantás la mano y decís, yo recibo a Cristo como Señor y como Salvador de mi vida, aceptás que ese Espíritu Santo viene, sella tu vida, da la garantía y vos a partir de allí sos salvo. Amén. Gloria a Dios. Porque no hacemos nada, toda la obra es de Él y porque Él nos amó. Vos decís que amás a Dios, Él te amó primero. Porque fue a hacer la obra que nadie podía hacer. Cuando se habla de la encarnación del Verbo, no es que viene y se incorpora dentro de un cuerpo humano. No. El Espíritu Santo concibe ahí a María y va gestándose dentro del vientre de María el Salvador del mundo. Este verbo, este espíritu, es revestido de una humanidad. Por eso, por ejemplo, nosotros vamos a ver, esto es por ejemplo para graficarlo. Si por ejemplo yo le digo a mi esposa que me haga un pullover, ¿no? Ella no teje el pullover y después me lo pone. Ella agarra y empieza a tejer el pullover en mi propia vida. Entonces me toma las medidas y empieza a tejer como una arañita. Y me va haciendo el pullover hasta que lo termina. Soy revestido. No vestido, revestido. Entonces su esencia es de Dios. El Verbo de Dios se revistió de carne para que esa naturaleza humana sea sustentada por la persona divina del Hijo de Dios. En razón de la presencia de la deidad, para que ese hombre sea absoluta, perfecta e infinitamente santo. Por eso Él pudo llevar nuestros pecados, porque Él es santo. ¿Cristo no pecó? Ahora dice, pero se enojó. Y sí, estaban vendiendo cosas del sacrificio en la puerta del templo. ¿Cómo no se iba a enojar? Si en vez de traer cosas que les dolía, que le costaba sacrificio, iban a ir a comprar y la presentaban. Seguro que se iba a enojar. Pero el 100% Dios es el que agarró 5 panes y 2 peces y alimentó más de 20.000 personas. El 100% Dios es el que, mientras los discípulos estaban enloquecidos porque la barca estaba en el mar y temblaba, Él hizo un movimiento con el brazo y la tempestad se calmó. Es el que hoy puede cambiar tu economía, tu vida, tu manera de pensar, de sentir, de hablar, de cambiar de dirección. Conversión es cambiar de dirección, ¿viste? Vos vas caminando así, de repente te encontrás con Cristo y decís, no, para allá. Es cambio, es una nueva vida. En Jesús vemos a veces manifestando en su condición de Dios, funcionando con su naturaleza divina y a veces otra, funcionando con la naturaleza humana. Por ejemplo, Mateo 24, 36. Vamos a leer algunos pasajes. Mateo. Después nos vamos a detener en el versículo que quiero que veamos. Porque en estos últimos tiempos va a haber confusión. Hebreos, capítulo 1. Ahí vamos a estar compartiendo esta doctrina tan importante para no equivocarnos y para no flaquear en tiempos difíciles. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Vamos paso a paso. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ustedes ven acá, ¿no? Dios. El Dios es en realidad en el griego es el Dios. Es decir, es nuestro Dios, Jehová. Nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Ese es nuestro Dios, el gran yo soy. Ese Dios. Este Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuándo habló? Y habló progresivamente. Habló en Génesis, habló con Noé, habló en Isaías, habló en Jeremías, ¿no? Y podríamos citar pasajes de cada uno de ellos. En la profecía de Jeremías, cuando habla de Cristo, da una parcial visión. Aunque en nosotros está bueno, Jeremías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, hablar de ese Cristo que venía a padecer y ir pintándolo hasta decir que su muerte, ¿dónde iba a quedar sepultado? Pero no todo. El aviso en la palabra de Dios de lo que iba a pasar con el Mesías es como las campanadas de un campanario hoy de las iglesias católicas, ¿viste? Que anuncian a las 12 del mediodía y suenan 12 campanazos, ¿no? Y ustedes pueden pensar en esos 12 campanazos, en realidad los 11, como esas marcas que fueron quedando en la Escritura, cada campanazo un aviso, cada campanazo algo, hasta el 12. El 12 son las 12 del mediodía, el 12 fue Cristo. Cuando vino a este mundo y paga el precio. Porque la vida de Cristo también fue como esos campanazos. Hasta cuando Cristo muere y resucita. Porque allí está el eje de nuestra fe. Porque Cristo padece en la cruz. Pero nosotros no nos podemos quedar en la cruz del sufrimiento. Porque nosotros somos salvos hoy, ¿por qué? Porque resucitó. Lo contamos recién, porque Él vive. Él vive. No tenemos una tumba a la que ir a ver. Porque Él vive. Y hoy está entre nosotros. Y no sé lo que estás pasando, porque por ahí viniste con problemas y dificultades hoy. No sé qué está pasando. Pero Él está aquí y quiere consolar tu corazón. Cuando vino esa chica a la consejería, me dice, entonces vos me decís que si yo vuelvo a retomar, yo te garantizo que si vos volvés a retomar tu vida espiritual, Dios va a ayudar en tu casa. En ese momento ella me contaba que se le había roto la ropa, se le había quemado el televisor, que el hermano no conseguía trabajo, que la madre le había echado del trabajo, así estaba. Yo no soy de prometer bendición porque es de Dios la voluntad. Pero yo le dije que si ella volvía a relacionarse con el Señor, seguramente iba a cambiar la cosa. A los 2 días vienen a la reunión, a casa, una reunión de mujeres que tienen sus hijos. Y me dice, vos sabés que mi mamá consiguió trabajo. 3 trabajos de mi mamá. Tenía razón su esposo, le dice a ella, cuando me dijo eso. Y mi hermano que idolatraba una moto que la tenía allí, nosotros no teníamos para comer y él tenía la moto ahí y la vendió para que mi mamá pueda pagar las deudas. Y yo ahora voy bien al trabajo, porque antes iba enojada, venía más enojada. Porque en la relación con Dios las cosas cambian. A ver, esto no quiere decir que no vamos a sufrir, hermanos, o que no vamos a tener padecimiento,
Porque si Cristo, nuestra guía, nuestro norte, a quien debemos ver, lo describe la palabra como un experimentado en quebranto, ¿qué vamos a esperar nosotros? ¿No padecer? Sí, vamos a padecer en este mundo. Pero yo me acuerdo cuando padecía sin Cristo, hermano. No había salida. En cambio yo sé que mi Redentor vive. Que Él me da la victoria tras victoria. Yo hablaba recién con Seba y le decía que nosotros no somos parámetros, ¿viste? Porque nosotros, aún cuando quisiéramos ser parámetros, por ejemplo, ¿viste? Están hablando en la verdulería, sí, ¿viste? La situación, el dólar, las cosas. Y vos estás ahí, ¿viste? Y lo escuchás y de repente vas a tu casa y vos decís, a mí el Señor nunca me hizo cortar la comida. Nunca mis hijos pidieron pan. Tengo ropa, tengo lo suficiente. El mundo se queja y se queja y se queja. Y los creyentes, como cada día o como fue esa vez en el desierto, reciben el maná. Y nosotros a veces entramos en eso también, no, sí, viste, el gobierno, no, viste, porque en un momento somos peronistas, después somos radicales, después somos, viste, y vamos cambiando nosotros también, viste, pero los políticos también cambian. Hemos visto políticos que han cambiado 10 veces de partido, viste, y nosotros también. Pero ¿qué pasa? Dios no se olvida de sus hijos. Entonces, nosotros no somos parámetros, ¿por qué? Porque Dios nos da todo. Es más, con lo que ya tenemos, que es la salvación, vamos hechos, porque estábamos condenados, hermanos. Estábamos condenados. Era la condenación eterna nuestro destino. Sin embargo, Él lo cambió. Cristo es la revelación en estos postreros días. Él nos ha hablado. Y nos ha hablado por el Hijo, es la palabra, es lo que nosotros tenemos como revelación, porque hoy nosotros no podemos salir de la palabra, no podemos agregar, no podemos quitar nada de la palabra de Dios. Por lo tanto, todo lo que se ha revelado hoy tiene que estar revelado de acuerdo a lo que la palabra dice. Por ejemplo, si yo dijera en este momento, hermano, a mí el Señor me reveló que ustedes todos van a tener un Audi ahora cuando lleguen a su casa. ¿Te gustaría? Entonces vos llegas a tu casa y decís, ¿dónde está el Audi? Entonces vos me llamás, por ejemplo, escuchame, vos dijiste que yo iba a tener un Audi y sigue estando el Renault 6 acá en la puerta. Sí, pero pasa esto, capaz que vos lo tenés fe. ¿Viste cómo se excusan a veces? Porque yo no puedo decir nada que Dios no avale con su palabra. Una hermana cuando entró hablaba y decía la importancia de tener sustento y abrigo. Es que la palabra de Dios es clara. Cuando habla en 2 Corintios, y sobre todo habla, nosotros lo referimos mucho con respecto a la ofrenda, dice, por eso digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al adorador. Pero sigue y dice, y poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundancia de gracia, abundancia de toda buena obra, en lo que respecta a lo que tengamos, lo suficiente. No sea cosa que teniendo de más, no olvide lo suficiente. Entonces, este Cristo viene a ser suficiente para nuestra vida y nos habla a través de la palabra. Y allí nosotros tenemos que ver en esta palabra y escudriñarla, porque no tiene límite, porque es viva, pero no va a decir lo que nos dice. Esto es así. Y todos nosotros podemos ir a la palabra y entenderla. Porque está escrita para que la lean de
8 años hasta que partamos. Y como es viva, no habla a los 8, los 10, los 20, los 50, a los 60 y a los 70 si llegamos. Cada palabra despierta en nosotros las imágenes mentales y estas se asocian con ideas y a veces la palabra tiene un límite. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que la palabra lo exprese, nos cuesta entender la deidad de Dios y el superpoder de Dios. Esto es para los chicos, ¿no? Dios es superpoderoso. Porque nosotros no podemos entender el poder. No lo podemos dimensionar. No podemos decir Dios tiene un poder super saiyajin, así se dice. No podemos explicarlo. No podemos explicarlo. ¿Por qué? Porque pasa nuestra capacidad de pensamiento. Entonces, a veces como no podemos entenderlo, lo empezamos a enfrascar en nuestros pensamientos y ahí es cuando nos equivocamos. Y ahí es cuando perdemos. Y ahí es cuando dejamos de ver a este Dios poderoso que está cerca nuestro y que nos asiste y que nos ama. Esa revelación sigue hasta el día de hoy, esa revelación de Cristo tal cual es. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Entendés esto? Que Dios planeó desde el comienzo del universo crear a un hombre que iba a ser pecador, que se iba a equivocar, y Dios ya había pensado en el Salvador. Vos decís, ¿pero cómo? Bueno, hay Dios. ¿Qué te voy a explicar yo? Yo creo. Hay cosas que no entiendo. Es como me pasó cuando me convertí. Yo me convertí, no me acuerdo cuántas, ¿cuántos años tenía yo? Hace 40 años, tenía 21. Y el pastor hablaba y hablaba. Bueno, ¿alguno de ustedes lo conoció al Pastor Mecata? Sí. Él predicaba, era evangelista en la primera iglesia, y un hermano que se llamaba Colombo, no recuerdo el nombre, él hacía unos dibujos. Y dibujaba hasta que en un momento, por un efecto de luces, estaba la cruz allí. Era algo hermoso y él hablaba de Cristo. Y si yo te tengo que decir a vos qué te acordás de ese mensaje, yo lo único que me acuerdo era que él me amó. Él me dice, Dios te ama. Y eso fue lo que impactó mi vida. Que Dios me amaba. Porque créeme que si hoy tuviera que decirte algo que te impacte, es esto: Dios te ama, loco. Así como estás. No importa la situación en que te encuentres, Él te ama. Y ese amor llegó a nosotros cuando estábamos perdidos. El cual, este Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la sustancia de Dios, la misma esencia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Mirá, cuando dice sustenta con la palabra, está diciendo que esta palabra de Dios que nosotros leemos, que está en este libro, que parece tan simple, sustenta la creación. No sabemos qué va a pasar cuando Cristo venga y se lleve a la iglesia, pero si se va el Espíritu Santo, que es quien nos habla a través de esta palabra, mamita lo que va a hacer este mundo. Sin el Espíritu que mantiene ahí